Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de la Escuela Parroquial de Teología San Nicolás. Hemos venido recorriendo un camino y ese camino nos está llevando cada vez más a comprender la realidad de lo que somos, no solo como iglesia, sino también como personas, ¿cierto? Entonces, ese camino va articulado con la historia, por eso hemos sido enfáticos en la historia. El día de hoy, entonces, nos convoca un tema fundamental, no solo para la comunidad, sino también para la vida personal. ¿Listo? El tema de hoy es la moral, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos detenemos esta vez en la moral? Porque la moral es el aspecto fundamental por el cual toda comunidad, absolutamente toda comunidad, va a poder establecer unos límites relacionales con lo humano y con lo divino. Una comunidad sin moral es una comunidad perdida de alguna manera. Perdida no en el sentido de que ya todo está acabado, sino en el sentido de que no tiene un horizonte claro. ¿Listo? Entonces, la parte didáctica yo esta vez se las voy a dejar al final y esta semana cada uno juega con esos elementos de acuerdo a lo que ya hemos dialogado aquí y dos textos que les voy a compartir para el trabajo de esta semana, que ya saben que es voluntario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder comprender este tema de la moral es algo fundamental. Y es que tenemos que distinguir dos palabras. Las tenemos que, digámoslo así, saber en cuál de los campos estamos. Vamos a distinguir la moral de la ética. ¿Listo? La moral de la ética. Entonces, para eso vamos a empezar con un pequeño diálogo. Entonces, a ver, ¿quién se arriesga a decirme cuál es la diferencia entre la moral y la ética? El que vaya a hablar, pues enciende el microfonito. Eh, pues yo pienso que la moral es como que lo que nos hace diferenciar entre el bien y el mal. Y la ética es como el actuar, el vivir, lo que hacemos diariamente, la forma de comportarnos. Bueno, muy bien, Silvia, muy bien. ¿Alguien más ahí le quiera complementar a la compañera o le quiere? Etimológicamente hablando es lo mismo. Es lo mismo, etimológicamente hablando, desde la etimología. Bueno, muy bien, Juan José. ¿Alguien más? La ética trata de la razón y la moral es del comportamiento. ¿La moral es del qué? Trata del comportamiento. Bueno, María Claudia, muy bien. Respondieron sin ver Google, a ver. Ahí por ahí yo los veo en las gafas que buscan en Google como los estudiantes, sacan el teléfono ahí en clase y buscan en Google. Bueno, está muy bien, todo eso son ayudas didácticas, diría Fajardo, ¿no? ¿Para qué me voy a aprender todo si existe Google? Entonces, vamos a empezar por ese debate, vamos a distinguir esos dos elementos. Cuando podamos distinguir esos dos elementos, vamos a comprender por qué hablamos de una moral cristiana y por qué hablamos de una ética social. ¿Listo? Entonces, aquí estoy compartiendo mi pantalla, ¿la están viendo? Sí, la estamos viendo. Súper, excelente. Bueno, entonces lo primero que tenemos que decir es que eh, hay una raíz etimológica clara, como lo decía el compañero. Esa etimología es similar para ambas, tanto para la ética como para la moral. Solo que aquí nos tenemos que situar como en dos líneas de pensamiento. Esas dos líneas de pensamiento son las dos líneas que nos ha traído todo este discurso a lo largo de estos 5 encuentros. ¿Listo?
tenemos que situarnos en la línea de pensamiento griega y en la línea de pensamiento latina. ¿Listo? Por favor, apagamos el micrófono a la persona que lo tenga encendido. Entonces vamos a ver, eso es lo que va un poco a distinguir también la ética de la moral. Entonces vamos a las semejanzas, aquí el cuadrito de la mitad. La etimología es similar. La ética tiene una raíz griega, ethos, ¿no? Que significa costumbres, carácter, modo de ser y actuar, y tiene que ver con el proyecto de vida, el ethos, ¿no? Eso es la ética. Y la moral tiene una raíz latina. Esa raíz latina tiene que ver con la palabra o con el verbo mores, ¿no? Que es una costumbre, un carácter o un modo de ser. Miren que la moral le quita lo del proyecto de vida. Y aquí ya hay una pequeña diferencia. Porque la moral no es un proyecto de vida personal, es un proyecto de vida comunitario. ¿Listo? Los proyectos de vida son personales desde lo ético, pero en lo moral se comparte desde lo social. La definición, la ética, es una teoría de la moral. ¿Listo? Es una disciplina filosófica que estudia la moral. La ética estudia esos comportamientos. ¿Listo? Es una disciplina filosófica. Al ser disciplina filosófica, es decir, que es una disciplina pensada. Mientras que la moral es ese conjunto de normas y valores que guían la conducta humana. Es decir, la moral también es una disciplina, pero está más vinculada con lo que se va viendo dentro de la sociedad. ¿Listo? Digamos que la moral se construye dentro del convivir de la sociedad, ¿listo? Dentro de lo comunitario, y la ética se va construyendo dentro del reflexionar de esa sociedad. Entonces miren que ya vamos partiendo cobijas, como dirían por ahí. ¿Listo? Una es pensada y la otra es vivida. ¿Listo? Una tiene que ver con el proyecto de vida personal y la otra tiene que ver con el proyecto de vida comunitario. Y aquí vamos a ver las diferencias. Ya lo acabo de decir. La ética es pensada. ¿Listo? No hay un comportamiento ético que no sea pensado, reflexionado, digámoslo así, legalizado por una serie de autoridades. ¿Listo? Por eso la ética lo que hace es estudiar y analizar las reglas que pueden ser autónomas o pueden ser heterónomas. ¿Listo? Mientras que la moral es vida. La moral establece las reglas a partir de las costumbres. ¿Listo? Por eso la ética es autónoma, es personal, es única de cada individuo. Mientras que la moral es heterónoma. ¿Listo? Todos tenemos comportamientos morales similares. Y también todos tenemos comportamientos éticos particulares. Y ambas vienen de dos tradiciones diferentes. La ética viene de una tradición griega, es decir, viene del pensamiento filosófico, mientras que la moral viene más de la tradición latina, que es más jurídica, es más jurídica. ¿Listo? Con una gran diferencia. En los juicios éticos, usted siempre es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, usted comete un pecado, una falta, un fallo a la ética de una sociedad, de una empresa, y usted va a ser inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Esos son los juicios civiles. Los juicios civiles son juicios éticos por naturaleza. Usted llega a un juicio civil y usted es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Mientras que en la tradición moral es todo lo opuesto. Usted en un juicio moral, usted de entrada es culpable. ¿Listo? Usted de entrada es culpable.
porque aparece el elemento de la culpa. Por eso cuando usted va a confesarse, usted no llega y se arrodilla y le dice al Padre, Padre, demuéstrame que pequé. No, se imagine usted, el Padre va demostrándole que usted pecó. Usted va al juicio moral, es decir, a la confesión, y le dice, Padre, me arrepiento de. O sea, por eso en la moral existe el tema del arrepentimiento. ¿Listo? En los juicios éticos puede aparecer el tema del arrepentimiento, pero no va a ser tan profundo como lo va a ser en la moral. ¿De acuerdo? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Claro? ¿Ya vieron la diferencia entre lo ético y lo moral? Sí. Sí. Listo. Traté de ser lo más claro posible, lo más claro posible. Ustedes saben que a mí me gusta ser lo más claro posible. No es fácil esa diferencia, evidentemente, no es fácil, porque todos podemos caer en la dificultad de confundirlos. ¿Listo? Entonces uno a veces puede creer que tiene un fallo moral y no, es un fallo ético, como puede tener un fallo ético y no, es un fallo moral. Por eso al final lo que va a determinar esto es como las costumbres. Ya me quedé sin mouse, me va a tocar hacer aquí de arriba de un pollo fantasma. Entonces, esa es la diferencia. Y hay otro elemento que se los voy a remarcar acá. Voy a volver a la casillita. Listo. Y les voy a decir por qué ambas tienen esa característica. Bueno, resulta que en la ética, al ser de tradición griega, ellos tenían una figura central que eran los filósofos. Y los filósofos eran pensadores, era gente que discernía, que dialogaba, que debatía sobre los elementos. Entonces, nadie seguía generalmente un filósofo de manera masiva. Sí, habían escuelas, y como habían escuelas, habían pensamientos, pero no de una manera masiva. ¿Listo? Entonces el filósofo proponía y otro le debatía. Por eso el aspecto ético, por eso el aspecto ético viene de esa tradición griega y es personal, porque se puede debatir. Mira, yo cometí una falta ética. Entonces ya uno comienza a dialogar con la otra persona y va a decir, hombre, sí, eso está mal hecho. O le puede decir, pues mira que no, porque es mi pensamiento y no creo que le esté haciendo daño a nadie. En cambio, en la moral aparece una figura que va a determinar el pensamiento. Y resulta que en la tradición latina, lástima que no les pueda escribir acá, en la tradición latina aparece la figura de el sacerdote, la figura sacerdotal. Y recuerden que en la clase pasada les decía que la figura sacerdotal era esa figura que dentro de la iglesia tenía una gran autoridad. ¿Listo? Entonces una cosa es entrar a debatir con un filósofo, al cual yo le puedo debatir y demostrar que está equivocado, a entrar a debatir con una figura sacerdotal que tenía una autoridad de hecho por su situación canónica y también, dame un segundo por favor, una situación particular que esa figura sacerdotal estaba determinada porque tenía autoridad moral. ¿Listo? Entonces, prácticamente nadie podía debatirle a la figura sacerdotal. Por eso la moral viene construida también desde una moral, llamémosla así, de púlpito. ¿Listo? De púlpito. Por eso muchos de nuestros antepasados tenían una forma de pensar de púlpito, porque el que guiaba las conductas morales era el sacerdote. ¿Y dónde lo podían escuchar? En, en la prédica los domingos. ¿Listo? Entonces queda clara la diferencia entre esos dos elementos. La figura filosófica en lo ético, con la cual yo puedo debatir y discutir, y la figura sacerdotal en lo moral, con la cual yo simplemente asumo ese postulado y con ese postulado yo voy a construir mi relación con la sociedad y con la iglesia. Muy bien. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Alguna duda? Está claro para mí. Bueno, para mí, para ti,
Digamos que está claro para... ¿Ah? Sí, hasta ahí va muy bien. Sí. Una preguntita, de pronto pues uno sabe que hay esas normas éticas y las normas morales, de dónde empezaron a distinguirse una de otra. Bueno, se empezaron a distinguir sobre todo cuando comenzaba la sociedad a dividirse dentro de la norma jurídica, eh, civil y la norma jurídica eclesiástica. ¿Listo? Entonces la norma jurídica eclesiástica es una norma jurídica moral. Por eso el derecho canónico es un derecho canónico moral. Si ustedes leyeran el derecho canónico, el último canon que dice, tengan en cuenta que todo esto se debe aplicar buscando siempre el bien y la salvación de las almas. Creo es algo así más o menos. Entonces, por más que en el derecho canónico usted sea culpable de entrada, siempre el derecho canónico al final va a tratar de salvar su alma. ¿Listo? Entonces, esas normas morales son de derecho canónico. Y las normas éticas o los comportamientos éticos son comportamientos civiles. ¿Listo? Son comportamientos civiles. Digamos que ahí es donde empieza como esa gran diferenciación. Cuando comenzamos a separar esto es lo civil y esto es lo eclesiástico. Recuerdan que cuando hablamos de la historia de la iglesia, de hecho dijimos que había una potestad civil y una potestad eclesiástica. Y dijimos que si sacáramos un documento de la iglesia, decía ahí en el membrete gobierno eclesiástico. ¿Listo? De hecho, por ejemplo, si ahora mismo en alguna de nuestras diócesis llegan y donan una tierra al Vaticano y allí llega el que habite esa tierra y pone una bandera del Vaticano, eso es Estado del Vaticano, no puede entrar ni la policía ni nadie allá, ¿listo? Porque eso es potestad del Vaticano. Aquí, por ejemplo, en la diócesis de Cartago tenemos una particularidad de esas, que era donde vivía nuestro primer obispo, eso es una donación al Vaticano, y si allí hubiera una bandera, allí no puede entrar nadie si no es con autorización de la persona que habita allí. ¿Listo? Entonces, ahí es donde empieza esa diferenciación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno. Pues, yo sí, de pronto, basándonos en eso, bueno, hablando ya como de problemas internos de la iglesia, por eso es que en algunos casos vemos de que se juzga una parte, pero la iglesia de pronto podría callar en otra, se podría decir así, no callar, sino como dejar al final esa, ese derecho espiritual de resarcir un mal que se ha podido hacer. Bueno, en esos casos los más significativos son los de los últimos dos pontificados. Todos sabemos, y no es un secreto, que el gran problema de la iglesia en los últimos años ha sido la pederastia, ¿cierto? La iglesia no ha interrumpido la labor investigativa de lo judicial. Y hay varios hermanos sacerdotes que han sido judicializados por ese tema. Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿y qué pasa dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia también ha habido unos juicios. De hecho, en 1000 años, los últimos 1000 años, solamente han habido 3 juicios en el Vaticano con respecto a temas internos. El último fue con un obispo, no me acuerdo ahora, creo que alemán, un juicio vaticano. Entonces la iglesia siempre permite que haya una intervención civil y la intervención eclesiástica la hace internamente. No se publica por cuestiones no de callar, sino por cuestiones de evitar el daño más grande. ¿Listo? Hay una cosa inmoral que se llama el mal menor. ¿Listo? Y el mal menor es cuando uno sabe que sucede algo y que hace más daño ventilándolo a los 4 vientos que guardándolo al interno. En un dicho popular colombiano diríamos la ropa sucia se lava en casa. Me perdonan pues la expresión, ¿cierto? Pero es eso. No es que se deje a un lado, es que se actúa de manera diferente. Y fuera de eso, aunque el derecho es fuerte con el tema, también al final dice, eh, prima la salvación de las almas. ¿Listo? Prima la salvación de las almas. El derecho civil no piensa en eso. El derecho civil piensa en la justicia. ¿Listo? Y la justicia en el derecho civil
si está la compañera abogada por acá, me puede colaborar. La justicia en el derecho civil es que le corresponda a la persona que causó el daño una pena similar, o sea, que pueda resarcir eso de alguna manera, así sea económicamente. En cambio, la justicia en el derecho canónico, la justicia tiene que ver con la salvación. ¿Listo? Por eso la justicia divina no es una justicia acusatoria. Al final, esta semana les comparto una de las catequesis de Benedicto XVI. Benedicto XVI va a decir, la justicia divina en el fondo es Jesucristo. Y Jesucristo es la prenda de la salvación. Con lo cual, la justicia divina no es condenatoria, sino salvatoria. ¿Listo? Entonces, la teología lo plantea de esa manera. No sé si yo con eso te contesto, John. Sí, sí, era sobre todo en ese sentido, es que tenemos también ese dato ahí con lo de la pederastia y toda esa parte interna. Y lo que decías del mal menor, precisamente esta semana estuve leyendo algo de eso, porque también se interpreta a que el mal menor es que hay que matar a uno para que ese uno no mate 100. Entonces también hay una discusión filosófica también sobre eso que leí esta semana, pero bueno, como para colación. Ah, sí. Pero ese es cuando ya la persona implicada no quiere cambiar su conducta. ¿Listo? Cuando ya se llega al límite, llegar a eso es muy, muy difícil. Es cuando una persona no quiere cambiar su conducta y reaccionar ante el mal que está hecho. Entonces se aplica lo que en teología se llama el mal menor. ¿Listo? El mal menor. Que de hecho en el proceso condenatorio de Jesús dice, conviene que muera un hombre y no todo el pueblo. Ahí lo sustenta. Bueno, vamos a continuar por acá. 28 personas aquí en este auditorio, súper. Bueno, hoy entonces vamos a ver por acá la moral fundamental. Alguien que me diga si están viendo mi pantalla. Sí, sí se ve. Bueno, muy bien. Démosle por aquí paso a alguien que me está tocando el timbre. Entonces vamos aquí a la moral fundamental. Ya vimos una entrada, diferencia entre ética y moral. Vamos ahora a dedicarnos a la moral como tal, moral fundamental. ¿Listo? Bueno, lo primero es que la cuestión moral fundamental viene determinada por el fin último que tiene el hombre. ¿Listo? ¿Cuál es el fin último que tiene el hombre? Pues conocer la verdad y salvarse. ¿Listo? Y también ese fin último que tiene el hombre de conocer la verdad y salvarse viene determinado por un elemento central. ¿Cuál es ese elemento central? Pues que la única forma que tiene es el uso de su libertad. Entonces digamos que el problema moral en el fondo va a plantearse en el uso de la libertad. Ese uso de la libertad es el que va a llevar al hombre a, a poder condenarse o salvarse. Aunque hay que dejar claro que lo más fácil desde la teología cristiana es la salvación y no la condenación, porque la salvación viene garantizada por lo que les dije ahora, que significaba la justicia divina y que la justicia divina es en el fondo Jesucristo. Entonces eso es una ventaja fundamental, que nos va a llevar a nosotros a pensar que la moral no tiene por qué ser un aspecto que nos cause a nosotros pánico, sino que por el contrario nos debe guiar. Esta cuestión fundamental también viene determinada por tres elementos. La moral se va a guiar por el objeto, por el fin y por las circunstancias. Esas van a ser las tres características que van a apoyar el juicio moral. Objeto, fin y circunstancias. No sé si en el juicio civil sean las mismas, porque la verdad no soy abogado de hecho, pero creo que son las mismas. ¿Listo? Particularidad. La moral le agrega las pasiones. Y esa es la clave.
cómo poder manejar las pasiones en cuanto al objeto y el fin y las circunstancias. Esa va a ser la clave. Por eso el hombre, los filósofos desde la ética lo determinan como un ser pasional. ¿Listo? Pasional. Y ahí es donde va a estar la clave. Un hombre que maneje sus pasiones lo mejor posible va a ser un hombre que va a tener elementos fundamentales para su vida. ¿Listo? ¿En qué sentido? En el sentido personal y en el sentido comunitario. Comunitario. Vamos a ver. Entonces, la cuestión fundamental va a ser, en ese orden de ideas, seguir a Cristo como norma moral, porque Él es el que va a integrar las tres leyes de la moral, que sería la ley natural, la veremos más adelante, la ley antigua, es decir, la del Antiguo Testamento, y la ley nueva del Espíritu, es decir, el mandamiento del amor, que viene vinculado también con el postulado de amar incluso al enemigo. ¿Listo? Y que además esa ley nueva del amor o la ley del espíritu va a ser interpretada y va a ser cada vez más pulida por la iglesia. ¿Listo? Y la ley natural es la que está intrínseca en el hombre, es decir, que nos es propio, porque el hombre por naturaleza tiende al bien. ¿Listo? Tiende al bien. Bueno, ese fin último, perdón, tiene una cuestión ética primera. ¿Listo? ¿Cuál es la cuestión ética primera? Que no puede haber moral si no se piensa en una dignidad. Y la dignidad del hombre le viene dada por una cuestión fundamental y fundante. Esa cuestión fundamental y fundante es que el hombre es el único elemento de la creación que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nos hace particulares y eso es lo que nos lleva a nosotros a respetar al otro. ¿Listo? Hoy en día se ve un poco más avanzado el tema porque ya decimos no solo el hombre, sino toda la naturaleza. ¿Listo? Porque naturaleza es todo lo que es, el hombre también es naturaleza. Pero cuando iniciamos el debate estaba claro que la dignidad estaba en la persona. Por eso la persona es el centro de todos los debates. Por eso cuando una persona muere o termina su ciclo de vida, se le reconoce con unos elementos especiales, particulares. Se le cuida, se le entierra, se le tiene duelo. Contrario con otros elementos que tienen un fin y pues tuvieron un fin y ya, no pasa nada. ¿Listo? También hay un segundo elemento fundamental, que esa imagen y semejanza fue estropeada por el pecado. Ese pecado, digamos que va a ser el detonante en el cual el hombre pierde lo que le dio Dios en ese primer paraíso. ¿Listo? Es decir, el pecado hace que se separe el hombre de esa imagen primera. No del todo, pero sí la opaca. ¿Listo? ¿Qué queda? Queda la cuestión de la fidelidad. ¿Listo? Y el deseo de la bienaventuranza, porque fidelidad y bienaventuranza son dos elementos transversales en todo este recorrido. La fidelidad viene ejemplizada por Jesús, por Dios mismo. Dios fiel a su promesa, una vez el hombre peca, va al encuentro de él y quiere retornarlo a ese elemento que llamamos paraíso. ¿Listo? Es muy importante la fidelidad. Y la bienaventuranza viene determinada por el elemento de que el hombre se quiere reconocer como un ser especial. ¿Listo? Puesto allí por algo. Por eso San Pablo siempre va a recalcar en la carta a los romanos que el hombre a veces hace el mal sin quererlo. Y lo dice con esta frase que
me parece a mí muy bella, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Entonces San Pablo dice, la maldad es consecuencia del pecado. La maldad es algo que aparece en el hombre porque él se separó de ese primer aspecto creacional que es ser imagen y semejanza de Dios. Entonces, esa es la cuestión ética primera. ¿Listo? ¿Por qué es una cuestión ética primera? Porque en el mismo Génesis se relata como que la decisión la tomó una persona y que esa persona convenció a las demás. ¿Listo? Y ya luego ese aspecto se convirtió en un aspecto social. Eso lo podríamos decir allí. Bueno. Perdón, de pronto una preguntita ahí, pues ahí que hacías apología al Génesis, cuando hablábamos de que, bueno, es como una forma de cómo explicarnos a nosotros el parecer o el hacer en ciertos aspectos. Yo creo que la vez pasada te había consultado sobre esa parte de la maldad. Creo que te había mencionado que había como un escrito donde decía que si Dios lo inventó todo, ¿por qué inventó el mal? Entonces no es un Dios bueno del todo. Y si fuera bueno del todo, pues ¿para qué dejó estos tropiezos para nosotros? Sí. Bueno, yo tengo claro de que todos los tropiezos es para que nosotros tengamos un aprendizaje. Pero ahí que tocas, por ejemplo, esa parte del pecado y de esa tentación inicial de Eva, que así lo relata, ¿cómo podríamos contextualizar eso? ¿Cómo te hago la pregunta bien? Bueno, ¿cómo? O dame, si puedes, la explicación de esa parte con este tema que estamos viendo, con esa relación. Bueno, otro ejemplo de esa relación. La De la tentación y el haber aceptado el pecado en ese Génesis. Pues precisamente en esta parte viene, mire, la imagen y semejanza es que somos semejantes a Él, no iguales. ¿Listo? Y ahí es donde entra a jugar un aspecto fundamental, y es que aparece el deseo. Recuerden que voy a devolverme por acá, en la primera diapositiva lo vimos, las pasiones. ¿Listo? La primer pasión del hombre no fue por el poder terrenal. Bienes tenía, era el dueño del paraíso. Libertad tenía, puedes ir donde quieras. Poder tenía de alguna manera, porque le pudo colocar nombre a cada una de esas criaturas. Pero la pasión le despertó algo que aquí llamamos la libertad y la verdad. La pasión lo llevó a él en esa libertad a la elección. Y digamos que ahí es donde Dios aparece en el Génesis con una cuestión muy particular. Y es que el Dios del cristianismo no es un Dios opresivo. Aunque parezca así en el Antiguo Testamento, es claro que no lo es. Porque Él le dice, miren, tienen todo esto, menos del árbol del bien y del mal. Y él le va a decir prácticamente ahí, implícitamente, ahí está su libertad. ¿Listo? Porque si fuera un Dios que custodiara tanto las cosas, ¿cierto? Hubiera puesto allí un cerco y lo hubiera hecho irreconocible para el hombre. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere la libertad del hombre. Lo que pasa es que las elecciones, el elegir, es la cuestión fundante aquí en lo moral. Y ahí es donde entra a jugar el mal. Einstein en sus primeras clases decía, no existe el mal es una ausencia de bien, ¿cierto? No existe la oscuridad es una ausencia de luz. No existe el frío es una ausencia de calor, ¿cierto? Entonces aquí lo que existe es una libertad, un libre albedrío, como dice Surma por allí, que está mal manejado por el hombre. ¿Por qué? Porque no controló las pasiones. Por eso entra todo el debate aquí. ¿Listo? Porque él quiere buscar la verdad.
En el mismo Padre Nuestro uno le dice al Señor, líbrame de las tentaciones, ¿verdad? Porque las tentaciones representan la maldad. Dios nos prueba, pero Satanás nos tienta. Sí, por eso en la ley nueva que decíamos ahora, Jesús quiere llamar a eso. Él es claro allí, precisamente en esa parte del Padre Nuestro, él reconoce que el problema está en la tentación. ¿Listo? El problema no está tanto en el hombre, el problema está en la tentación. Y la tentación generalmente es externa, generalmente. Porque recuerde que estamos hablando de un ser pasional y las pasiones vienen de dos formas. Hay pasiones externas que las despierta algo externo y hay pasiones internas. Por eso el hombre es un caballito de batalla, un caballito de batalla. Entonces aquí es donde está el meollo del asunto, en la libertad y la verdad. ¿Listo? Porque la libertad y la verdad, ambos son elementos característicos propios de la persona. Y la persona tiende a dominar los actos, o por lo menos cree que los domina. Tranquilo, yo voy allá y apuesto solo hasta aquí. Yo me controlo. Y puede que sí, que te controles hasta cierto tiempo, pero de un momento a otro eso comienza a dominarte. Hoy en día, por ejemplo, se habla de la tecné, como los medios tecnológicos se apropian de las personas, ¿cierto? Nos dominan, ¿listo? Entonces hay una cosa que llama un autor que se llama Regis Debray, la mediación y la mediología. La mediación es cuando el elemento me sirve para llevar un mensaje y la mediología es cuando yo sé usar ese elemento para un mensaje concreto y no me salgo de allí. Por eso hoy en día dicen muchos pastores de todas las índoles que el gran demonio moderno es la tecnología, porque es el que nos lleva a despertar una serie de pasiones. ¿Listo? Es decir, por ahí entra el mal. ¿Listo? Entonces ahí está, la libertad y la verdad. La libertad de más es ese poder que está radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar. El catecismo de la Iglesia Católica lo define así. ¿Listo? La libertad me lleva a mí a esas acciones deliberadas. Yo delibero a partir de la razón si eso es apropiado o no es apropiado. ¿Listo? Por eso el hombre libre es responsable de sus actos, en la medida que los realiza de una manera voluntaria. Por eso un elemento fundamental en el aspecto moral es la voluntad. ¿Listo? Es la voluntad. De hecho, la voluntad va a determinar de alguna manera la gravedad del pecado o de la falta. ¿Listo? Entonces miren que ahí está un poquito la respuesta del compañero. Bueno, dentro de la voluntad entra otro elemento. Ya tenemos la libertad, la voluntad y ahora entra un elemento muy importante que se va a llamar el elemento de la conciencia. ¿Listo? La imagen que les puse al principio, ustedes vieron allí un angelito y un demonio jalando de lado a lado, ¿no? A eso que llamamos conciencia. ¿Qué es la conciencia moral? Digamos que la conciencia moral es un juicio de la razón práctica que valora el acto realizado por el hombre o le ordena lo que debe o no hacer. Es decir, la conciencia moral puede entrar en función antes o después. ¿Listo? No es que siempre la conciencia moral esté antes. A veces el hombre actúa y después piensa. Bueno, generalmente. Eso es innegable. Por eso vamos a ver más adelante cómo en la conciencia moral va a ser muy importante la prudencia. De hecho, en una de nuestras novenas latinoamericanos, la novena de Aguinaldos dice la prudencia que hace verdaderos sabios.
Digamos que la prudencia va a ser la clave de esa conciencia moral. Por eso dice algún pensador por ahí que nunca prometas emocionado, ¿cierto? Ni tomes decisiones cuando estés triste, porque no fuiste prudente. Entonces, la conciencia es la norma próxima de la moralidad personal. ¿Listo? ¿Dónde está como el Johnny, primer en el juicio en la catecismo también conciencia? habla que la conciencia es el sagrario del hombre, ¿no? Porque eso lo especifica el catecismo. Ese es el sagrario del hombre, es la conciencia. Ajá, evidentemente, sí. Muchas gracias por el aporte. Entonces, la conciencia es la norma próxima de la moralidad. Nadie se arrepiente sin un juicio de conciencia. Si la conciencia no acusa de alguna manera, no va a haber un arrepentimiento. Ah, yo lo hice bien. A plena conciencia lo hice bien. Pero cuando hay un aspecto allí de la conciencia que te dice, uy, revisa, revisa, hay algo allí que está fallando, entonces ya comienza a reestructurarse todo ese juicio. ¿Listo? Ya uno entra como diríamos en los ordenadores hoy, a revisar el sistema. Algo pasó allí, hay un fallo y hay que descubrirlo. ¿Listo? Por eso, dentro del cristianismo existe la obligación de seguir la conciencia, pero mucho cuidado, porque no todo acto de conciencia es bueno. La conciencia debe estar correctamente formada. Y ahí es donde llamamos a la prudencia. Les pongo un ejemplo. Voy por la calle, veo una persona que está pidiendo y yo veo a la persona y dice, Dios mío, aquí tengo 50.000. Le voy a dar 1.000. ¿Listo? Tome 1.000 para la gaseosa. Y usted a veces cree que lo hizo por caridad. Y resulta que en el fondo puede haber una especie de ego, de sentirse superior, ¿cierto? Le di 1.000. Ya hice la obra de caridad del día. Entonces ahí, aunque sea un acto de conciencia, la conciencia puede estar errónea, no puede estar correctamente formada o no puede ser correctamente formada. Por eso no garantiza nada que todos los actos de conciencia sean buenos, porque la conciencia debe de ser formada. Muy interesante ahora que me están nombrando todos estos aspectos del catecismo. Eso quiere decir que hemos pasado del catecismo del padre Astete, que tuvimos muchos años, a un catecismo de la Iglesia Católica que profundiza un poco más en los aspectos, porque el catecismo del padre Alteste era muy dogmático y el catecismo de la Iglesia Católica sigue siendo dogmático, pero a la vez vincula aspectos fundamentales de la vida social. ¿Listo? Entonces aquí la clave en el juicio es la prudencia. ¿Listo? Hay que medir los actos de conciencia con la prudencia, con la prudencia. Bueno, vienen ahora los actos humanos y su moralidad. Los actos humanos, en la mayoría de los casos, son actos voluntarios. Y ahí aparecen dos elementos, la elección y la decisión. ¿Quién elige y quién decide? El sujeto. ¿Listo? El sujeto es fundamental. De hecho, miren que ya lo pusimos al inicio como la persona que está en el centro de la creación, que es imagen y semejanza de Dios y que además ahora es el que va a elegir y decidir. La conciencia lo guía, la conciencia lo orienta, la voluntad lo mueve, pero quien decide es el sujeto. Si pudiéramos hacer aquí una analogía, diríamos que estamos montando un engranaje. ¿Listo? Y en los actos voluntarios aparecen dos cuestiones. Uno puede elegir para los bienes trascendentales, es decir, para el bien común, es decir, para lo moral, que nos afecta a todos, y allí tendríamos un juicio moral. Pero también existen los bienes categoriales, es decir, los bienes personales. ¿De acuerdo?
Cuando yo fallo en un bien categorial, me estoy haciendo un daño personal. ¿Listo? Bueno, el daño fue mío y gracias a Dios pues no hubo más implicados. Pero cuando tengo un juicio erróneo en un bien trascendental, estoy afectando a la comunidad. De ahí viene algo que llaman los pecados sociales. ¿Listo? Es decir, cuando mi comportamiento, mis actitudes, mis decisiones, mis elecciones no solo me dañan a mí, sino al conjunto de la sociedad a la cual represento o pertenezco. Entonces, el bien y el mal solo aparecerían en la dimensión trascendental, en el bien trascendental, ¿de acuerdo? En lo que llamamos el bien común. Es decir, que si fallo en un bien categorial, no tendría repercusión para el bien o el mal, simplemente fallé. Por eso hablamos de que en los bienes categoriales solo se evalúan los comportamientos. ¿Listo? Fulanito se comportó mal. Hombre, hay que educarlo, hay que educarlo. Pero si fulanito hizo algo malo en un bien trascendental, es un pecador, se va a condenar. ¿Listo? Qué pesar, qué pesar. Entonces, esa es como la gran diferencia en los actos voluntarios. Vamos para adelante. Bueno, aparece allí entonces el juicio prudencial de la conciencia. Ya dijimos que la conciencia moral es ese juicio de la razón práctica que valora el acto realizado por el hombre o lo ordena, y que esa conciencia es la norma próxima de la moralidad personal. Entonces, lo reitero acá, la obligación de seguir la conciencia está ahí dada, ¿listo? Pero siempre recordando que ese juicio que me determina la conciencia no me garantiza plenamente de que ese juicio sea bueno. ¿Por qué? Porque si tengo una conciencia mal formada, entonces yo lo que puedo que cometer es un error o un fallo. Entonces, por eso uno a los niños en la catequesis, en las charlas, uno trata de orientarlos para que esa moral que vive la sociedad, ellos la asimilen, la vinculen a sus vidas, permeen su forma de ser, de comportarse, de relacionarse, para que la conciencia pueda estar lo mejor formada posible. De lo contrario, él terminará es lanzando en ese comportamiento un juicio ético. Entonces, en ese juicio ético, él nunca va a sentir la culpa, porque para él estuvo bien hecho y punto, no pasa nada, dirían por ahí los españoles, ¿cierto? Que no pasa nada. Claro, porque él no tiene una conciencia moral, él tiene es un razonamiento ético. Y ahí está la gran diferencia que vimos al principio. A ver, por acá. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿No? Bueno. ¿Está claro? Está claro, bueno. Bueno, vamos entonces ahora a las fuentes de la moralidad. Todo en la religión tiene unas fuentes. En la moral aparece una cosa que llaman, perdón, los teologismos. ¿Qué son los teologismos? Son como las consecuencias. Eso lo llamaron el consecuencialismo. Consecuencialismo. Es decir, que todo depende de las consecuencias. Que ese acto tuvo unas consecuencias. Las consecuencias fueron buenas, no pasa nada, nos ganamos la lotería. Las consecuencias fueron malas, ay Dios mío, como que metimos la pata, ¿no? Y también aparecen en los teologismos el proporcionalismo. Esto, ahí es donde aparece en esas fuentes de la moralidad el usar el menor mal posible. Entonces,
En esas fuentes de la moralidad, denominadas teologismos, depende mucho de la intención del sujeto. Es decir, tengo una buena intención, pero resulta que esa buena intención en el acto eh, causó efectos negativos. Usted puede decir, no, pero yo tenía una buena intención. De verdad, como dicen por ahí, te pegué un tiro, no era para ti, qué pena, ¿cierto? Entonces la moral cristiana no acepta eso, porque la moral cristiana dice, no, 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 es que no vale con la sola intención. La intención es un punto de este elemento, pero no quiere decir que la sola intención vaya a salvarlo del fallo. No, la intención está dada por el sujeto, pero la verdad viene determinada por la intención, por la acción y por la consecuencia. ¿Listo? Entonces, el proporcionalismo, el usar el menor mal posible, no está muy bien visto por la moral cristiana. Por eso es un elemento que deja como último recurso, es decir, cuando ya no queda más que hacer, cuando ya uno dice, venga, pues no hay otra solución, pero no es lo ideal, ni es lo bueno, ni es lo bueno. De hecho, no conozco, y puede que los haya, algún caso donde se haya aplicado el proporcionalismo. ¿De acuerdo? Para entender esto, les recomiendo un documento que se llama La Veritatis Splendor. ¿Listo? Esa es una carta encíclica de la Iglesia que se llama El Esplendor de la Verdad. Entonces allí van a razonar y van a escribir sobre cómo la verdad es la que va a iluminar al final la fuente cristiana. ¿Cuál sería entonces la solución correcta? ¿Qué plantea la Iglesia para un buen acto moral? Que debemos determinar el objeto, el fin y las circunstancias. Fundamental. De hecho, esta solución también se aplica de alguna manera en el derecho civil, el objeto, el fin y las circunstancias. El objeto. El objeto debe de ser conforme con el bien de la persona y le ayuda a perfeccionarla. Es la fuente primera de la moralidad. Es decir, si usted eligiendo el objeto en el cual va a actuar determina que ese objeto le causa mal, no le ayuda a perfeccionarse, ahí ya empezó mal. Ahí ya usted puede decir esto, mi conciencia, mi formación de conciencia me está indicando allí una luz roja. Ojo, pilas. Si el objeto empezó mal, imagínese el fin de las circunstancias. Por eso el objeto es el punto de partida. Anteriormente decían que el demonio era como un perro amarrado, ¿no? Entonces yo voy y me acerco al perro y lo toreo y sé hasta dónde va la cadena. Y algún día calculé mal porque la cadena se estiró y cataplan, me mordió el demonio, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objeto? Ir a torear el perro allá bravo, que lo comparamos con el demonio. Y resulta que el objeto no me llevaba bien, no me ayudaba, simplemente iba ya como a medirme el aceite, diríamos popularmente. Entonces miren que es la primer fuente de la moralidad, el objeto. El fin. El fin es la intención que yo tengo, ¿listo? Es la voluntad, la intención voluntaria que yo tengo que hacer con ese objeto. Miren que en el ejemplo de la limosna, ¿cuál era el objeto? La caridad, dar la limosna, compartir. El fin, la intención, pues en principio era compartir, pero luego tuve una circunstancia de que me sentí como poderoso. Yo soy más que él porque le di 1000 de los 50.000. Entonces ahí ya hay algo viciado. ¿Listo? Y ahí comienzan a aparecer lo que se denominan las circunstancias. Y las circunstancias son como las consecuencias, son un elemento secundario. Entonces, ese elemento secundario incluso
va a ser validado también por la moral para poder determinar la gravedad del hecho. ¿Listo? Supongamos que no le di limosna, sino que me le robé lo que le habían dado de limosna, ¿cierto? Entonces a uno le determina ya la cantidad robada, y si de pronto usted lo robó en un momento que tuvo como miedo y esa fue su reacción, y en vez de darle limosna ahí en la coca al limosnero, le quitó la limosna ahí, la coca del limosnero, y cuando reaccionó ya vio que llevaba los 50.000 que se hizo el limosnero en el día. Entonces miren que las circunstancias van como a atenuar la culpa de alguna manera, ¿cierto? Por eso la moral cristiana determina dos clases de pecados. ¿Listo? Los pecados graves, que son los que se hacen con plena conciencia y en plena libertad, y los pecados veniales, que no se hacen en plena conciencia. A lo mejor usted no sabía que eso era un pecado, pero sí lo hizo en plena libertad. De hecho, hay varios autores que hablan de otros tipos de pecados, que hablan de pecados mortales, de pecados graves y de pecados leves. Pero la Iglesia siempre ha mantenido la diferencia entre pecados graves mortales y pecados veniales. No es que uno sea mayor que otros, ambos en el fondo lo que hacen es dañar la comunión con Dios. Lo que pasa es que de alguna manera como que atenúan la culpa. ¿Listo? Entonces, objeto, fin y circunstancias. Hay un filósofo, ahora no me acuerdo del nombre, que decía que cuando uno va a hablar algo o con alguien, uno siempre tenía que pasarlo por las tres rejas. Y esas tres rejas son tres elementos fundamentales que ojalá esa fuera también hoy la enseñanza de hoy. La primera reja, que es la verdad, es decir, eso que le voy a decir a esa persona es verdadero o tengo mi duda. Si no es verdadero y tengo mi duda, no es necesario contar. La segunda reja es la reja de la bondad. Eso que le voy a contar o a decir o a hacer a esa persona es bueno. Si no es bueno, no es necesario realizarlo o decirlo o hacerlo. Y la tercera reja es la reja de la necesidad. Es necesario. Si no es necesario, pues no lo hagas. No causes allí un efecto que puede causar consecuencias malas. ¿Listo? No es necesario. Uno no sabe cómo va a reaccionar las personas a ciertas circunstancias. Entonces, si no es ni bueno, ni verdadero, ni necesario, pues evítalo. Sinceramente, guarda silencio. Bueno, vamos a ver. Vamos acercándonos por acá al final. Aparecen entonces aquí las pasiones. ¿Listo? Y las pasiones van a entrar a jugar un papel importante en el juicio moral. Porque las pasiones son ese componente natural del hombre que le permiten relacionar la vida sensible con la vida superior. Las pasiones en el fondo son las que mueven al hombre. Por eso las pasiones las dividen en dos: las pasiones del bien y las pasiones del mal. Las pasiones del bien las categorizan como el amor, el gozo, la paz, la sensibilidad, la tranquilidad, etcétera, etcétera. Y las pasiones del mal son las que despiertan odio, tristeza, ira, melancolía. Entonces, miren cómo las pasiones son de alguna manera un indicativo también del acto moral. Es decir, si yo educo mis pasiones, estoy educando mi conciencia moral. Si yo educo mis pasiones y educo mi conciencia moral, quiere decir que a la hora del acto moral yo puedo tomar una determinación cuando aplico la prudencia, porque ya tengo muchos indicativos que me pueden decir si eso que estoy haciendo es bueno o malo y hasta qué grado, más o menos. Recuerden que nunca esto aquí va a ser exacto,
porque seguimos siendo humanos y como humanos tenemos defectos. Entonces, muy importante que en los actos morales podamos determinar ese nivel de pasión que le metemos al asunto. ¿Qué nos queda? Entonces, una cosa que llamaron la sequela Christi como norma moral. Secuela, miren qué palabra tan interesante. Secuela quiere decir que alguien pasó por nuestras vidas, alguien, algo que pasó, alguien que pasó, una enfermedad, algo positivo, yo que sé, que me gané la lotería, que ayer hice chance con los números que sabemos y me lo gané, y quedó eso allí como que nos marcó, como un sello indeleble, tanto para bien como para mal. Entonces aquí la secuela Christi nos quiere decir es que el cristiano tiene esa secuela, tiene ese sello que se llama Cristo, que es la norma fundamental de la moral. Y recuerden que inicié la charla diciendo que Cristo es la justicia divina, que con lo cual la justicia moral no estaba hecha para la condenación, sino para la salvación. Entonces, en ese sentido, Cristo enseña a cumplir unos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues los que construyó la comunidad en ese camino que fue recorriendo en la historia de Israel y que llegó a resumir en eso que llamamos el decálogo. ¿Listo? Y que además el cristianismo, el cristiano, esa comunidad que trabajamos hace 8 días y que dijimos que era una comunidad que llamaba, que vinculaba, que convencía y que una vez estando dentro de ella yo me convertí al cristianismo, pues me va a decir, miren, la clave es adherirse a Jesús. Y aparece allí esta palabrita que hace 8 días les dije de un texto, que la clave entonces medieval en la espiritualidad era la imitación de Cristo. Hay que ser como Él, hay que actuar como Él. Y como dice la canción por ahí, no sé si alguien aquí sepa más parte de la letra, amar como Jesús amó, ¿cierto? Perdonar como Jesús perdonó, no sé si dice eso, la verdad, hace mucho tiempo no la canto, pero en el fondo esa canción tiene un mensaje teológico de la secuela Christi, porque Cristo va a llevar estas 3 leyes, la ley natural, es decir, el hombre que es bueno por naturaleza, la ley antigua, es decir, los 10 mandamientos o el decálogo que hicimos dentro de ese proceso de comunidad, y la ley nueva, es decir, el mandamiento nuevo del amor llevado al límite de amar incluso al enemigo, a una cuestión que se llama la moral plena. ¿Listo? Es decir, donde mis actos morales que están acompañados de los juicios de conciencia, es decir, que mi conciencia me dicta en ese momento de certeza, en ese momento de prudencia, sé que van a estar lo mejor posibles, que van a ser lo mejor posible orientados, porque mi conciencia moral está formada a partir de la imitación de Cristo. Es decir, que en el fondo el juicio moral se trata de actuar como actuó Él. No hay otra forma. Porque si nos salimos de otra forma, podemos seguir en este debate que vemos allí en la pantalla entre hágalo así o hágalo así. ¿Listo? Y al final, ¿quién determina? Pues la pasión que más tenga allí como poder en ese aspecto que llamamos lo humano. ¿Listo? Por eso es muy importante formar las pasiones, eh, formarlas para bien. Es decir, que yo pueda dominar lo más posible el elemento de las pasiones. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ese es como el tema de la moral. Es muy importante entonces en la vida cristiana la moral, porque la moral es la que me va a indicar a mí cómo va ese camino. ¿Listo?
Conclusión. Uno, que todos nuestros actos pueden ser medidos a partir de nuestra conciencia moral. ¿Listo? Dos, tendríamos que examinar qué tan formada está esa conciencia moral. Y tres, pues una invitación muy importante a leer ese librito de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. El que lo quiera tener, pues me escribe un correíto o un WhatsApp y yo se lo comparto. Vamos a ver por acá el resumen para ir terminando. Entonces, el hombre es un ser moral, eso no se nos puede olvidar. Todos tenemos moral. Es que él es muy malo, parece que no tuviera moral, la tiene. Lo que pasa es que está mal formada. ¿Listo? Que la moral cristiana está vinculada directamente a Cristo, porque Cristo es el que nos habla de la ley del amor y de la ley de la libertad. Que Cristo además nos da la gracia para poder que en la ley del amor y en la ley de la libertad podamos alcanzar esa bienaventuranza. Y además que esa moral natural está impresa en nuestro corazón porque además nuestra conciencia viene formada de antemano por esa comunidad que llamamos cristiana y que dentro de nosotros no podemos negar. ¿Listo? Por eso la conciencia y el juicio sobre la moralidad de los actos también responde a esa actuación libre, y esa actuación libre exige en el fondo formar la conciencia, formar la conciencia. Entonces no se cohíban, hermanos, de hacer ese procesito de llamarle la atención a quien quiera, de una manera suave. ¿Listo? Primero él, después con los demás hermanos y después en comunidad. Eso es un problema que yo veo mucho hoy en los jóvenes. Fue noticia incluso a nivel nacional, el agente de policía que le llamó la atención al muchacho. Tenemos unos padres que ya no reconocen su función de paternalismo a partir de la formación, sino a partir del amiguismo. Y eso es malo, porque cuando hay amigos, generalmente terminamos en comisión de aplausos y no en comisión de poder ayudar y de poder formar la conciencia de cada una de estas personas. ¿De acuerdo? Bueno, les voy a enviar por acá, ahorita se los envío ahí al grupo de WhatsApp, la actividad que propongo y que es voluntaria. ¿Listo? Voy a ver si ven ahí la pantalla, un momentico. Bueno, es esta actividad. Básicamente se trata de unir las frases de la columna izquierda con las de la derecha. ¿De qué se trata? De ahí se van a dar cuenta si conocen ustedes algo de la historia de la salvación y de cómo esa historia de la salvación fue construyendo los aspectos morales de nuestra vida. ¿Listo? Siguen siendo importantes los 10 mandamientos. Entonces, usted clica, por ejemplo, aquí y clica con la del frente. Si está mala, pues le aparece rojo. Y si está buena, le aparece verde. ¿Listo? Y al final, pues le dice las respuestas. ¿De acuerdo? Ahorita se las envío para que puedan practicar esta semana. Muy bien, ahí quedó abierto a ver a preguntas, dudas, inquietudes. Una pregunta de la moral. Juan, creo que tienes el micrófono apagado. Ah, bueno. ¿Alguien? ¿Una pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? No, en parte de de la oración, creo que también era el día de hoy, era el rey que perdonó a aquel que le debía muchísimo, lo dejó ir, y en la salida el que perdonó se encontró a alguien que le debía muy poquito y lo condenó. Y ahí entonces también obra lo que tiene que ver con ese aprendizaje que cada uno debe tener en esta vida, en esa ética y en el perdón. Pues miren que al final la moral
Si ustedes observan, nunca utilizamos la palabra justicia, ¿cierto? Ustedes vieron que la moral no fue construida para crear justicia. La moral está construida para crear sociedad. Contrario a la ética sí está construida para crear justicia. ¿Listo? Cuando yo juzgo un comportamiento ético, yo puedo casi que juzgar a esa persona. Por eso uno en la iglesia ve a todo el mundo, con sus particularidades, y uno no siente la necesidad de ir a acusarlo. Pero váyase a un recinto donde los aspectos sean éticos. Usted lo puede acusar, no tiene que estar aquí. ¿Listo? Miren que en las grandes corporaciones existen como las comisiones de ética, ¿no? En la iglesia no hay una comisión de la moralidad. Sería erróneo, sería hasta mal visto, ¿no? Sería hasta mal visto, porque la moral busca formarnos entre todos, buscar los buenos comportamientos entre todos, pero no busca juzgar. La moral no busca juzgar. La moral busca la salvación, que el hombre vuelva a su fidelidad y que disfrute de la bienaventuranza. No busca juzgar. Si usted va a estudiar la moral para juzgar, pues está cerrado y no es por ahí. No es por ahí. Por eso les decía. John, ¿Sí? de acuerdo con el tema cuando abordamos sobre las pasiones, ¿verdad? Usted dice que mueven al hombre. Y entonces, ¿cómo lo diferencio entonces con las emociones? Bueno, vea, las pasiones vienen a estar como siempre presente en el hombre. ¿Listo? El hombre es un ser pasional por naturaleza. Lo puedo diferenciar de las emociones porque las emociones son transitorias y las pasiones son continuas. ¿Listo? Usted no dice, me levanté apasionado hoy. La pasión está ahí, usted no puede decirlo. ¿Listo? La pasión siempre va a estar ahí. La emoción no. La emoción es transitoria. Metimos un gol. ¿Qué emoción? ¿Cierto? Y si es un narrador de los argentinos, gol. Y si es William Vinascoche, pues ya lo escuchamos narrándole el gol al coronavirus, que nunca se lo hemos podido meter, pero ya lo cantamos. ¿Cierto? Entonces miren cómo la emoción es transitoria. Yo la emoción luego la puedo evaluar, digo, qué tonto fui, ¿cierto? Me emocioné en el momento. La pasión no, la pasión siempre va a estar allí. Ver fútbol me apasiona. Listo. Me emociono con el gol, pero me apasiono con el fútbol. ¿Cierto? Ver una cervecita ya con estos calores, qué emoción. Pero no me apasiona, ¿no? Es que siempre que una cerveza estoy así, no, a veces no quiero, a veces no quiero. Entonces esa es como la diferencia. La emoción es transitoria y la pasión es continua. Por eso el amor es pasional. El amor pasional es un amor que se mantiene, es un amor que está allí. El amor emocional es el amor del momento, el amor ya tú sabes, ¿no? Ese que diría por ahí el padre Lineros, ¿no? Ya tú sabes, ya tú sabes. Entonces miren que esa es como la gran diferencia entre la emoción y la pasión. ¿Listo? La emoción, de hecho, yo la controlo más fácil porque luego me calmo. Me gané la lotería. En un momentico, ¿sí? Me gané la lotería. Le doy a ta, y ya, se acabó. ¡Qué emoción! La pasión no. La pasión tiende a controlar al hombre. ¿Listo? Por eso es más difícil de manejar. No sé si me hice entender, Gloria. Sí, y otra de las cuestiones que estábamos escuchando en estos días en una charla de este japonés colombiano, él decía que la honestidad, estamos llenos de personas honestas, pero no de personas íntegras. Ajá. Y yo creo que esa moralidad es que nos lleva a esa integralidad. Y eso es lo que necesitamos más en esta sociedad, ser íntegros. La honestidad sí es algo que de pronto sí está inmerso, pero no es lo único que necesitamos. Evidentemente. Recuerden incluso que la vez pasada dijimos que la primera aceptación de la comunidad cristiana era por su forma de comportarse, porque era común. Entonces, al ser común, era fácil de controlar.
En cambio, en la ética, la forma de comportarse era diversa, muy difícil de controlar. Entonces, miren cómo son aspectos que nos van sirviendo también de esa historia que trajimos acá para comprender cómo la moral es un elemento fundamental del cristianismo. El padre Guillermo, por ejemplo, decía el domingo en misa, decía, no significa que porque estemos haciendo un llamado para que abran los templos, el cristianismo sea un sindicato. El cristianismo no es un sindicato. El cristianismo es una comunidad que defiende sus derechos a partir de la libertad y del bien común. ¿Listo? Eso que llamamos allá en los apologismos, ¿no? El bien común. Muy bien. Les quiero agradecer por la compañía. Qué bueno ver hoy 25 personas conectadas. De nuevo mis disculpas. Volví y me pasé con el tiempo. Pero bueno, estamos aprendiendo. Entonces, cualquier cosita me escriben por el chat, por el correo. Yo les enviaré los materiales ahora, el video mañana, para que puedan tener allí elementos para sus discusiones y puedan compartir con quien quieran, con quien quieran. Todavía pueden invitar amigos si quieran participar. Ustedes tienen la carta de navegación de este curso y nada, siempre son bienvenidos. Un abrazo, bendiciones para todos y recuerden que siempre a donde vayan, mi bendición los acompaña. Una feliz noche. Muchas gracias, John.